Bienvenidos a nuestro ciclo de presentaciones Transformación Digital para el Desarrollo del Perú, organizado por el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo TDD, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología y la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, ANUP. Hoy tenemos la sesión final de nuestro ciclo, donde los expertos de los partidos políticos en campaña presentarán sus propuestas en torno a la transformación digital del Perú. Y además contaremos con una ronda de preguntas. Vale la pena resaltar que en la sesión anterior se presentaron los lineamientos del TDD sobre la transformación digital del Perú y además se puso a disposición este documento en nuestra página web. Agradecemos de manera muy especial a todos los que nos están acompañando en este interesante ciclo de presentaciones. Los saluda Manuel Velarde, miembro del TDD y líder del equipo de inclusión financiera. Hoy tengo el gusto de conducir este evento. Aprovecho de comentarles que nuestros invitados y participantes están accediendo a través de diversas plataformas con transmisión en vivo y otras con transmisión simultánea. Asimismo, saludamos a nuestra distinguida mesa de honor, en la que contamos con expertos invitados. Queremos saludar también a los expertos de 9 agrupaciones políticas que nos acompañan esta tarde. Democracia Directa, Partido Morado, Somos Perú, Podemos Perú, Renovación Popular, Todos por el Perú, Perú Libre y Perú Patria Segura, que nos honran con su presencia y que demuestran su interés en este tema tan importante para el Perú. A continuación, hemos procedido a hacer un sorteo virtual y el orden de la presentación será la siguiente. Sí, si me permiten un minuto, hacemos el sorteo en este momento. Eso es, perfecto. Te sigo. Ahí están los nombres de los representantes y las agrupaciones. Es un sorteo en línea y estos son el orden que vamos a seguir. Ahora se lo paso a Manuel. Gracias. Muy bien. Con este sorteo. En el chat. Perfecto. Déjame incorporarlo, por favor. El orden entonces es el siguiente. El orden será, en primer lugar, Fernando Sillones, de Todos por el Perú. En segunda posición, Emigdio Alfaro, de Democracia Directa. Martín Zarango, de Renovación Popular. Rómulo Mucho, de Avanza País. Ricardo Malca, de Somos Perú. Gastón Vega, de Perú Libre. Eugenio Olivos, Perú Patria Segura. Jorge Iribarren, Partido Morado. Y Carlos Guamán, Victoria Nacional. De acuerdo a la presencia, iremos desplazando a las personas. En este momento, a continuación, entonces, tendremos la participación de los expertos de los partidos políticos. Cada uno de ellos, en el orden que hemos dispuesto, tendrán una participación de 10 minutos. Les voy pidiendo las disculpas adelantadas, pues los molestaré avisándoles 2 minutos y un minuto antes del término de su tiempo. Asimismo, generaremos la oportunidad, luego, de responder preguntas en una ronda rápida para tocar los temas de mayor interés. Así es que procedamos con los expertos. Le voy a ceder por ahora la palabra a... Entiendo que Fernando Sillones no se encuentra presente. Armando, confírmame, por favor. No está presente. No está presente, entonces pasaremos a darle la palabra a Emigdio Alfaro, de Democracia Directa. Adelante, Emigdio. 10 minutos para ti. Sí, gracias. Mandé una presentación, no sé si, o yo la comparto. ¿La comparte, por favor, señor Emilio? Gracias. ¿Pueden verla? Todavía está cargando. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Vamos a explicar nuestra posición como partido político para transformar digitalmente al Perú.
Primero, comenzaremos con respecto a nuestra concepción sobre la transformación digital, ventajas y beneficios. Y pues creemos que se ha avanzado con el mayor esfuerzo, pero aún pues es insuficiente, ¿no? Como sabemos, hay una brecha digital grande, ¿no? No llegamos ni al 40% en, por ejemplo, acceso a Internet a nivel de Perú y menos en zonas rurales. Además, nosotros pensamos pues, que esta transformación digital es un componente esencial para la planificación estratégica del Estado. Esto implica que nosotros tengamos que trabajar fuertemente en la estrategia, en el cambio cultural de la población y además de las personas naturales también hacia las diversas organizaciones, ¿no? El personal de las organizaciones. También tenemos que trabajar fuerte en desarrollar pues, este tema de la transformación digital en los diversos grupos de interés y sobre todo un factor clave que si bien sabemos que es tecnológico también tiene que ver con un tema de gestión en lo que tiene que ver la interoperabilidad semántica que consideramos vital, ¿no? Después voy a resaltar por qué es que consideramos vital esta interoperabilidad. Nosotros tenemos también que esta transformación digital pues tiene que servir, como decíamos, para dar soporte a la planificación estratégica y operativa del Estado. Deberíamos tener nosotros tablero de control de todo el Estado y eso debe ser transparente para la población. Esto va a agilizar el intercambio de información entre los diversos grupos de interés, entre gobiernos y sobre todo nosotros tenemos como bandera de que esto nos tiene que ayudar a detectar de manera automática los actos de corrupción. Nosotros tenemos información de SUNAT, SUNARP, SBS, que ya está registrada y que debería pues, servir para de manera inmediata hacer la denuncia de oficio. ¿Por qué tener que esperar si esa información ya está registrada? Basta con un simple algoritmo para que uno pueda saber, por ejemplo, si te has comprado un carro último modelo fuera de tus ingresos o una propiedad multimillonaria, ¿no? Fuera de tus ingresos. Esa información ya está. ¿Por qué hay que esperar si esa información se tiene en el Estado? Y además, apenas ocurra, eso también se puede, bajo unos programas de, pues, que estén siempre escuchando, detectando, interconectando, de manera que finalmente se pueda hacer la denuncia de oficio. Se tiene que facilitar también el acceso a la educación, la salud, con la telemedicina, a la seguridad, sistemas de pronóstico, por ejemplo, tendría que haber para ver la ocurrencia de delitos. Y en general, pues todos los diversos servicios del Estado podrían ser facilitados con esta transformación digital. ¿Cómo debemos abordar esa transformación digital en la sociedad peruana en todos sus estamentos desde la visión del gobierno? Incluir la transformación digital con sus objetivos, metas e indicadores de gestión dentro de la planificación estratégica y operativa del Estado. ¿Sí? Esto debería estar dentro de un plan del Perú a 2050. Ahorita tenemos una visión del Acuerdo Nacional, pero nos falta planificar el Estado y sobre todo, pues también eso tiene que estar con el soporte digital, ¿no? Con esta transformación digital. Y para ello deberíamos crear un viceministerio de transformación digital dentro de un ministerio de planificación estratégica que nacería a partir de un fortalecimiento del CEPLAN. O sea, hay que transformar el CEPLAN que ya existe en un ministerio. No es la idea crear más burocracia, sino fortalecer esto para que sea nuestro ente de planificación. Es como lo que ya conocemos, los que sabemos de gestión de proyectos, la Project Management Office, ¿no? La oficina de gestión de proyectos o oficina de gestión de programas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Necesitamos un ente que nos ayude a planificar, en este caso, con este viceministerio, los proyectos que tienen que ver con la transformación digital del Perú, en los diversos sectores. Después, necesitamos organizar a los diversos sectores de la sociedad civil para que se pueda iniciar y luego continuar y consolidar el cambio cultural. Es decir, si nosotros no hacemos un cambio cultural y si no lo mencionamos como un sentido de urgencia, va a ser muy difícil que esto se mejore. Hay que continuar, por supuesto, con la integración con fibra óptica y hay que construir un satélite que nos pueda dar internet en las zonas rurales. Bueno, mientras tanto, sí hay que seguir alquilando el internet satelital, poniendo antenas de radio y TV para llevar los servicios educativos del Estado. Hay que desarrollar sistemas de inteligencia de negocios, ¿no? Como sabemos, la inteligencia de negocios nos permite hacer análisis del pasado y hacer proyecciones futuras. Y también esto debe aplicarse a los diversos sectores, ¿no? A salud, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia hemos debido usar esto y a lo mucho hemos usado los sistemas tipo Excel, ¿no? Con curvitas y realmente no ha habido un análisis de esto para poder trabajar
la toma de decisiones, ¿no? Es lamentable que esto pues, no se haya utilizado, habiendo esta tecnología que no es algo que no se puede aplicar de manera sencilla con estudiantes de pregrado incluso. Tenemos que pronosticar los delitos y en general cualquier decisión que vaya a tomar el Estado en cuanto a industria, comercio, servicios, justicia, podría ser soportada con sistemas de inteligencia de negocios. Después tenemos que desarrollar mecanismos de visibilidad y transparencia para que la población esté vigilante. Como les comentaba, sería necesario tener un tablero de control de gestión del Estado, de manera que podamos estar vigilantes de todas las acciones que se hacen a nivel nacional, regional y local. Hay que fortalecer nuestra industria de software, hay que estimular también el desarrollo de hardware, ¿no? Que puedan haber industrias que también ensamblen equipos de cómputo aquí y otros servicios también de tecnología de información. Hay que educar masivamente a la sociedad peruana en el uso de tecnología de información y esto tiene que estar desde la educación inicial hasta la educación más alta de posgrado. Eso tiene que insertarse, por supuesto, en las actividades económicas que se vayan a desarrollar en todo tipo de actividad económica. Hay que establecer también el acceso a Internet como un derecho dentro de la Constitución Política del Perú. Actualmente no es así. ¿Qué necesitamos para que esto sea exitoso? El liderazgo y promoción constante de los titulares de las entidades públicas. Nosotros vemos constantemente porque hay titulares de entidad que no conocen absolutamente nada de esto, y esto a boca a palabras exactas de los gerentes de tecnología de información, de los ministerios o de entidades públicas en general, es frustrante, ¿no? Tú quieres, de repente, como personal de tecnología de información, como gerente de tecnología de información, tú quieres que esto mejore, pero tu titular de la entidad no sabe nada, pues, ¿no? Entonces, eso frena el camino. Entonces, se tiene que capacitar a los titulares de las entidades en todo este tema de la transformación digital y tiene que haber un liderazgo de ellos mismos. Hay que capacitar en general a todo el personal de las entidades públicas y las personas tenemos que entender que esto es parte de nuestra vida cotidiana. Hay que declarar un sentido de urgencia y de interés nacional a la transformación digital para que se pueda dar este cambio cultural y este desarrollo que todos queremos en la sociedad. Por supuesto que esto requiere presupuesto. No podemos hacerlo de la nada. Entonces tendríamos que ver que se asignen partidas presupuestales específicas dentro de cada sector para que se pueda dar esta transformación digital, ¿no? Tenemos que asegurarnos de ello, ¿no? Y eso tiene que estar, como decía, enlazado con el plan estratégico del país al 2050. Hay que estandarizar también los sistemas de información. No puede ser que en cada municipalidad, en cada gobierno regional, estén haciendo los mismos sistemas, cuando las leyes que los dirigen son las mismas. Deberíamos tener nosotros un solo sistema de repente fortalecido, centralizado y 2 minutos compartido por los finales, demás. por favor. 1 minuto, 2 minutos. Dos Dos. minutos. Gracias. Entonces, nosotros podemos estandarizar los sistemas de manera que sea un solo buen desarrollo, una sola buena inversión del Estado y se pueda compartir con los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Ahorraríamos muchísimo dinero ahí, agilizaríamos las cosas. Además, hay que darle mayor prioridad a la implementación de los servicios de interoperabilidad. Actualmente hay unos 257 servicios de interoperabilidad, pero hay cerca de 3.600 entidades del Estado. Entonces, si son 3.600, si lo multiplicamos solamente por 5, deberíamos tener unos 18.000 servicios. No puede ser que tengamos solamente 257 servicios, eso es absurdo. Entonces, necesitamos fortalecer muchísimo esto, y esto solito encaminaría a que se hagan las cosas muchísimo más rápido. Don Emilio, un último minuto, por favor. Sí. Y para la transformación digital en la educación universitaria tenemos que capacitar pues, a los rectores, vicerrectores, a los docentes administrativos, a todas las autoridades académicas, y hay que promover que se use la información científica, bases de datos tipo ESCO, ProQuest, por ejemplo, ¿no? Bases de patentes para poder desarrollar las diversas acciones en el quehacer del país. Y esto finalmente nos va a hacer más competitivos, una sociedad más informada, culta, inclusiva, tecnológica, libre y transparente. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil y felicitaciones por el respeto al tiempo. A continuación, le voy a ceder la palabra a Martín Zarango. Adelante, señor Zarango.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación a los organizadores y también quiero aprovechar el momento para felicitar al TDD por el trabajo que ha desarrollado con la propuesta de lineamientos y además decirles con agrado que en el análisis que hemos hecho de esta propuesta hemos encontrado muchas coincidencias respecto a lo que nosotros tenemos pensado implementar en el eventual gobierno del ingeniero Rafael López Aliaga. Entonces eso es muy bueno. Además también debo decir que en nuestro plan y también en los lineamientos hemos encontrado entre ellos muchas coincidencias con cosas que ya se están desarrollando y con proyectos que están actualmente en ejecución a cargo del ente rector en transformación digital en el país, que es la Secretaría de Gobierno Digital. Entonces voy a avanzar ahora. Voy a tratar de ir lo más pronto posible, por favor, disculpen. Bien, entonces, respecto a la presentación, lo primero que quisiera decir es tomarme un momentito para decir qué es transformación digital, para definirlo, ¿no? Y yo quiero, ¿no? Sobre todo mencionar que la transformación digital es una transformación interna de las organizaciones y que se hace no por iniciativa solamente de las organizaciones, sino que además es una necesidad de rediseño de su estrategia y modelo de negocio en busca de la supervivencia en un mundo digital, ¿no? Donde no se pueden quedar atrás porque si no van a desaparecer. Y por otro lado, es muy importante decirles también que el proceso de transformación digital es un proceso de cambio cultural, no es un proceso de cambio tecnológico. Es un proceso de cambio cultural que hace uso intensivo de las tecnologías digitales para poder conseguir sus objetivos, entre ellos generar efectos económicos, sociales y de valor para el ciudadano y para las empresas. Bien, ahora, una cosa bien importante que motiva también la transformación digital en el mundo y que quiero mencionar es que los índices de desarrollo humano y la competitividad de los países están directamente relacionados con los niveles de digitalización de estos. Entonces, los países deben aprovechar las ventajas de las tecnologías digitales en favor de los ciudadanos y de su propia competitividad. Si no lo hacen, generarán nuevas brechas que van a crecer exponencialmente y después se va a hacer muy cuesta arriba para los países poder ponerse al día en estos temas. La transformación digital es una política de Estado. Esto es muy importante. La transformación digital será una política de Estado, será fortalecida como política de Estado en el país, ¿no? Y el objetivo principal será proporcionar al ciudadano todas las herramientas para que pueda ejercer su ciudadanía digital. Se pondrá al ciudadano en el centro de los esfuerzos y se convocará al ciudadano, por supuesto, para codiseñar los servicios, las soluciones y las plataformas para atender a sus necesidades y requerimientos. Un cambio cultural, porque esto no es lo que se hace normalmente. Lo que se hace normalmente, y sobre todo en las entidades, es que se generan las soluciones dentro de las propias entidades y luego se ponen a disposición de los ciudadanos. Eso ya no va a pasar, ¿no? Después, fortalecer el proceso también es uno de los objetivos, es fortalecer el proceso de vinculación del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Perdón. Bien, en cuanto a los servicios digitales, lo que se espera es un mejoramiento sustancial en la prestación de los mismos y sobre todo en garantizar que sean interoperables, disponibles, ágiles, seguros y que además faciliten la transparencia para el ciudadano. Muy importante, la transparencia en general en la transformación digital está directamente vinculada a la transparencia y sobre todo a la lucha contra la corrupción. Además, se fortalecerá la identidad digital, la arquitectura digital, la interoperabilidad y se protegerá al ciudadano garantizando su seguridad digital. Esto es importante, yo nomás hago mención a estos temas, es un encuentro de expertos, entonces no voy a dar explicación de qué es cada una de estas cosas. Bien, respecto a la gobernanza y rectoría, ¿cómo se va a llevar, digamos, cómo se va a mantener el sistema de gobernanza y rectoría digital en el país? Entonces, primero, esperamos fortalecer el sistema de gobernanza y rectoría de transformación digital en el país, pero siguiendo el marco normativo que ya existe y que contempla, ¿no?, muchos de los factores que nosotros consideramos necesarios para poder seguir adelante. Entre ellos, el decreto legislativo 1412, que aprueba la ley de gobierno digital, y además su reglamento que acaba de ser aprobado el viernes pasado, ¿no? Es un instrumento normativo muy, muy valioso y que se tiene que poner en práctica. También tenemos el decreto de urgencia 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y el decreto de urgencia 007-2020 que aprueba el marco de confianza digital. Este sería el marco normativo a seguir. Y en cuanto a la institucionalidad,
para la gobernanza y rectoría digital. Lo primero que debo decir es que se creará una nueva Autoridad Nacional de Transformación y Gobierno Digital, que tendrá, entre otras cosas, el liderazgo presidencial. Eso es lo que nos ha indicado el ingeniero López Aliaga, y además contará con autonomía presupuestal y las competencias y funciones de gobernanza y rectoría que actualmente ejercen el Comité de Alto Nivel para un Perú Digital Innovador y Competitivo y la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bien, en cuanto a la gobernanza dentro de las entidades, esto que he dicho es cómo se hace la gobernanza a nivel nacional. La Secretaría de Gobierno Digital actualmente tiene la gobernanza y tiene sobre todo la rectoría a nivel nacional en lo que es transformación digital, así como la rectoría a nivel de gobierno en lo que es gobierno digital. Tiene además la Secretaría Técnica del Comité de Alto Nivel, ¿no? Para un Perú competitivo, ¿no? Y tiene también la rectoría en lo que es seguridad digital. En cuanto a la gobernanza dentro de las entidades del Estado, lo que se tiene ya por ley, por decretos y leyes emitidos en los últimos años, se tiene que cada entidad tiene un comité de gobierno digital, tiene un líder de gobierno digital y tiene un plan de gobierno digital, cada uno de ellos con sus propios lineamientos que ya han sido también emitidos y que nosotros no esperamos cambiar, sino más bien poner en práctica y fortalecer. En cuanto a urgente implementación, principalmente lo que esperamos hacer es implementar la política de transformación digital, implementar una estrategia de transformación digital y además emitir algunos reglamentos y normas complementarias que todavía no se han emitido. En cuanto a gobierno de datos, nosotros promoveremos, ¿no?, un sólido gobierno de datos donde se dará prioridad a la cultura de datos abiertos, la toma de decisiones dirigida por los datos. Además, se pondrá énfasis en los datos georreferenciados, en la consolidación de la infraestructura de datos espaciales y en las aplicaciones, el desarrollo de aplicaciones avanzadas con las imágenes de alta resolución del sistema satelital peruano. La transformación digital es tarea de todos, por tanto, la transformación digital estará, digamos, es responsabilidad de todos los peruanos y, por tanto, convocaremos a la participación y colaboración y compromiso, además, de todos los actores del ecosistema digital, los ciudadanos, las empresas, las entidades del Estado, la academia y la sociedad civil. Además, esperamos convocar a los más destacados profesionales y expertos en gobierno y transformación digital para acelerar este proceso. En cuanto a competencias digitales, se implementarán programas intensivos de alfabetización digital. Además, sabemos que el 65% de los niños en edad escolar primaria tendrán trabajos que todavía no existen. Por tanto, será necesario implementar el curso de ciudadanía digital en todos los niveles de instrucción. Es responsabilidad, además, del Estado y de las entidades del Estado facilitar a sus colaboradores internos la adopción 2 minutos finales, señor Sarango. En cuanto a competitividad digital, el desarrollo de la estratégico de la conectividad digital, es muy importante. Y entonces agilizaremos el despliegue de las redes de telecomunicaciones de banda ancha. Además, se buscará un nuevo modelo para la red dorsal de fibra óptica, para los 21 proyectos regionales y además para los tendidos de acceso y de última milla. En cuanto a capacidades satelitales, se ha pensado y se tiene planeado, ¿no?, dos cosas: alquilar segmentos digitales en una primera instancia y, en segundo lugar, iniciar la adquisición de un satélite de comunicaciones GEO soberano o, en todo caso, segmentos satelitales en modo de plataforma compartida. Esto a través de inversión privada. En cuanto a las redes digitales nacionales, se agilizará y fortalecerá la Red Nacional del Estado y la Red Nacional de Investigación y Educación. Esperamos tener un Perú en el futuro exponencial, Perú exponencial, con la adopción de tecnologías exponenciales a través de un programa especial, además de la contratación masiva de servicios final, en la nube. por favor. Muchas gracias. También se fortalecerá el Laboratorio de Transformación y Gobierno Digital, que permitirá, entre otras cosas, la participación de todos los actores del ecosistema en el desarrollo de soluciones en salud, educación, agricultura de precisión, etc. Y se invitará a los más destacados investigadores, tecnólogos y expertos peruanos para trabajar en este tema. En cuanto a identidad digital, se implementará el marco de identidad digital del Estado, que está normado por el reglamento de la Ley de Gobierno Digital. Y bueno, finalmente, otras plataformas nacionales que no voy a tener tiempo yo sé mencionar y de detallar, pero son la seguridad nacional, la interoperabilidad, la ciberseguridad, la transparencia, que son temas que de todas maneras abordaremos y atenderemos de acuerdo a la normativa y de acuerdo a los aportes también de otros actores del ecosistema. De hecho, el TDD, como parte de la academia, es uno de los actores y todos los aportes van a ser bienvenidos, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muy gentil.
A continuación, quisiera cederle la palabra, por favor, al señor Rómulo Mucha, de Avanza País. Rómulo Mucho, de Avanza País. Adelante, señor Mucho. Su audio no podemos escucharlo. ¿Escucha? Ahora sí. Ahora sí. Voy a colocar unas patavitas, por favor. Bueno, mientras coloco las listas, quería felicitar a los organizadores de este importante debate o presentación de los candidatos para organizar este encuentro, ¿no? Y obviamente Perú está inmerso hoy día en una gran crisis. Mucho de la crisis realmente ha sido por la falta de tecnología, actualmente, ¿no? Por falta del avance, lo que debimos hacer desde hace años, desde la educación, de la ciencia, tecnología, investigación y desarrollo, y obviamente comparativamente con otros países, pues estamos muy a la saga, ¿no? Y obviamente pues queda un gran trabajo, el gobierno que viene tiene un gran trabajo. Claro que primero hay que reconstruir el país, hay que reconstruir porque nuestros indicadores macroeconómicos prácticamente están en el suelo. Hoy viene convulsiones sociales, conflictos, hay que recuperar los millones de empleos perdidos y luego pues nuevamente llegar urgente a la época prepandemia, ¿no? Y luego nuevamente engancharnos al desarrollo, porque ya en el año 2019 mismo ya no estábamos bien, habíamos crecido 2,16%, entonces, y eso pues nos plantea pues grandes retos. Y casualmente es la pandemia el que tiene que hacernos reflexionar bastante, ¿no? Porque ha desnudado todos nuestros males estructurales. Y ahora que se presenta esta oportunidad, yo creo que esto debe ser más bien un salto cualitativo y cuantitativo, en todo orden de cosas, ¿no? Y obviamente el gobierno digital va a ser trascendental para poder elevar la calidad del crecimiento, la calidad de vida y los servicios de la interoperabilidad de todos los servicios y al finalmente, digamos, eliminar la corrupción, porque con evitar ventanillas yo creo que ya estaríamos avanzando, ¿no? Bueno, nuevamente, ¿qué es el gobierno digital? Bueno, todos lo sabemos, pero no obstante, los que nos están mirando lo tienen que más o menos reforzar siempre, porque esto tiene que internalizarse aquí en el chip, ¿no? Uno de los expositores dijo que ya es una cultura, la Internet es ya un derecho humano, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología de información en el marco de la estrategia de modernización para crear valor público. Yo siempre hablo de crear valor, ¿no? ¿Cómo ponemos en valor lo que tenemos? Y eso, casualmente, esto del gobierno digital va a ayudar bastante al país, ¿no? Y lo está haciendo en los países que han avanzado en el tema, ¿no? Y apoyando el ecosistema digital de gobierno. Busca el desarrollo del gobierno digital y la transformación digital de la administración pública, coadyuvando a mejorar la relación entre el ciudadano y el Estado, así como también mejorar su experiencia, incrementar su confianza en un entorno cada vez más digital. Entonces, se resume en poner la tecnología al servicio del ciudadano. En América Latina, el promedio se tarda 5,4 horas en completar un trámite con el Estado. En el Perú, el promedio es 8,6 horas. Esto según el Banco Interamericano de Desarrollo. Solo Bolivia supera al Perú en cantidad de horas invertidas, ¿no? ¿Qué dice la OCDE? ¿No? Recuerden ustedes que estábamos por ingresar a la OCDE, ¿no? Cuando calculábamos, cuando hubo años de milagro económico,
decía milagro económico, claro que no, que existió, que en unos años, el 2021 ya estábamos en la OCDE, y unos años más podíamos estar ya en el umbral del desarrollo. Así es que desde el año 2011 hubiéramos mantenido un crecimiento, no 6%, ¿no? Un 5%, ¿no?, permanente hasta el 2019. Yo creo que inclusive la pandemia nos hubiera encontrado de lejos en mejores condiciones, y quizás los daños se hubieran mitigado y no hubieran sido como la calamidad y la tragedia que está viviendo el país en este momento. Entonces, ¿por qué es importante? Porque existe una correlación positiva entre el uso y la adopción de la tecnología de información y comunicación y el desarrollo y competitividad de un país. Entonces, ¿qué es la Secretaría de Gobierno Digital? Ya el gobierno ha avanzado, eso hay que saludar lo bueno que se hace, ¿no? En 2018 ya se dio ya la normativa correspondiente, entonces se ha creado la Secretaría de Gobierno Digital, ¿no?, el órgano especializado que depende de la PCM, que lidera los procesos de innovación tecnológica de transformación digital del Estado. El ente rector del Sistema Nacional de Transformación Digital y administra las plataformas. ¿Qué cosa hace? ¿Qué personas, empleados, clientes, proveedores, socios del negocio, ¿no? Procesos, optimización de procesos existentes, redefinición de procesos basada en tecnología adecuada estándar. Tecnología, ¿no?, integración de personas para ejecutar procesos de manera eficiente, de manera óptima. La red dorsal óptica, que tanto hablamos, ¿no? Esto más o menos va a costar, según el Azteca, creo algo de 350 millones de dólares, ¿no? De 13.500 kilómetros de fibra óptica, 322 nodos de comunicación, unirá los 22 capitales de regiones, 180 capitales de provincias, 136 localidades. Evidencia, ¿qué está pasando? Retrasos, como todo en el Perú. Todo se retrasa, ningún proyecto camina. O tiene que tener adendas, o tiene que tener, o está mal calculado, o es que está mal concebido el proyecto. Realmente vivimos en el país de las maravillas, ¿no? Todas las grandes obras, las últimas grandes obras prácticamente han sido casi fallidos, como el Gasoducto del Sur, la refinería Talara, que nunca debió construirse. Creo que eso va a traer mucho problema en el futuro, ¿no? Que más de 5.000 millones prácticamente va a ser un elefante blanco, ¿no? Más que ahora vamos, inclusive el camino de la descarbonización, ¿no?, el camino de las energías renovables, no porque nos interesa, sino porque es un mandato para poder, digamos, enfrentar también el cambio climático. O sea, todo está ligado dentro de un todo, ¿no?, de todas las herramientas que tenemos que tener, ¿no? Las energías renovables. 2 minutos, señor Mucho, por favor. Bien, pasado ya, del Supremo, ¿no?, se modifica. Brechas por superar, ¿no?, infraestructura de comunicaciones, la conectividad, trabajaremos en eso. Accesibilidad digital, alfabetización digital, conocimiento, aplicación digital, confianza. El gobierno digital, ¿qué se necesita? Voluntad, actitud, decisión. Obviamente que en el acceso al Internet nosotros estamos muy bajos, ¿no? Según este cuadro que es del año 2019, no, 2019 sí, estamos en el 52%, ¿no?, cuando el promedio es 62%, ¿no? Chile lo lleva largamente con 82.3%. Solo le ganamos a Bolivia. O sea que, si hablamos de gobierno digital, realmente es un trabajo doble que tenemos que hacer. Inversión, voluntad. Su minuto final, por favor. Claro que sí. Claro, el acceso a Internet en entorno internacional, ¿no?, la comparación también accesible al el porcentaje de banda ancha, ¿no? Nosotros estamos en 7.3%, hasta Ecuador tiene 11.4%. El mensaje es, estamos en condiciones desiguales, estamos en desventaja ante otros. O sea que hay que poner fe, hay que poner voluntad, hay que poner conocimiento, hay que poner toda la actitud necesaria para poder levantar el país para un gobierno digital. Muchísimas gracias. Muy gentil. Muchísimas gracias, señor Mucho. A continuación,
Le cedo la palabra al señor Ricardo Malca, del partido Somos Perú. Adelante, señor Malca. Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias por los organizadores y por la invitación a este evento. En mi opinión, la ciencia, la tecnología, la innovación y por lo tanto la inclusión digital es simplemente lo más importante. Pero tenemos que tener en claro cuál es el objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué queremos? Porque la innovación, la transformación digital, el uso de las herramientas digitales, virtuales y que tanto se habla ahora en esta campaña, tienen un fin, ¿no es cierto? Y no debemos perder de vista ese fin para saber cuáles son las vías que nosotros debemos elegir dentro del universo tecnológico para lograr el objetivo que queremos. Y el objetivo que queremos es muy simple. Nosotros queremos bienestar para nuestra población. Y en esa búsqueda del bienestar para toda nuestra población, necesitamos crecer con equidad. Necesitamos inclusión. No es lo mismo una persona que, por ejemplo, tiene acceso a Internet de una persona que no lo tiene. No se le puede exigir lo mismo a una persona que ha crecido haciendo uso de herramientas digitales que a una persona que no ha tenido esas mismas oportunidades. De manera que hablar de inclusión digital, de ciencia, de innovación, de tecnología, es también hablar de inclusión. Yo quisiera, además de agradecer a los organizadores, felicitar a todos los ponentes porque, a diferencia de debates que se generan en otros temas, en ciencia e innovación no tenemos conflicto. Es decir, no hay diferencias sustantivas en cuanto al punto de vista respecto de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Lo que hay es un conocimiento mayor o menor, pero todos vamos en la misma ruta. Veo, por ejemplo, que varios candidatos están ofreciendo que se hagan trámites virtuales con el Estado, y es muy importante y se tiene que hacer. Pero no nos olvidemos que hay un porcentaje importante de la población que no tiene acceso al Internet. Y respecto del qué hacer y del cómo, debemos empezar por mencionar cuáles han sido los compromisos que el Estado peruano ha adoptado en ese sentido. Como saben ustedes, el Estado peruano suscribió la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hay dos objetivos que el Estado peruano ha suscrito y por lo tanto se ha comprometido a cumplir más allá de los gobiernos que pasan, son dos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, que es sobre la innovación, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Las oportunidades que nosotros como gobierno debemos ofrecer a la gente tienen necesariamente que incluir las herramientas digitales. Las brechas solamente se pueden disminuir si se incluye algo tan sencillo como el acceso a Internet a toda la población. Creo que todos los candidatos ofrecen eso porque es necesario. Sin embargo, es difícil. ¿Y por qué? Porque es costoso. Porque en este momento, básicamente quien ofrece el servicio de acceso a Internet son las empresas privadas. Y las empresas privadas funcionan en base a la ganancia que buscan obtener por el servicio que ofrecen, lo cual es perfectamente natural. Por lo tanto, para poder ampliar el servicio del Internet, es perfectamente viable hacer alianza público-privada, porque el objetivo, como decía, de una empresa privada es la ganancia, y es normal, para eso se crearon las empresas. Pero el objetivo del Estado es el bienestar social, es lo que hablábamos al inicio, reducir las brechas, reducir las inequidades. Y en esa combinación de objetivos, la empresa que puede ser muy eficiente, que conoce de la tecnología, que sabe cómo implementarla, y el Estado que también debe hacer una inversión, pero con un objetivo distinto, y es el disminuir las brechas, el darle las herramientas a las personas para que con sus propios medios puedan salir adelante. Hay un paso previo, creo yo. En los diálogos que nosotros hemos tenido con grupos de peruanos en diferentes lugares, hemos tenido la oportunidad de conversar con personas que están completamente aisladas. ¿Y a qué me refiero con completamente aisladas? No solamente que no tienen acceso a Internet, que no tienen acceso ni siquiera a la radio. Familias con niños, con jóvenes, que por la pandemia tienen que quedarse en casa y que sus niños y sus jóvenes no pueden ni siquiera acceder a los programas de educación que tiene el Estado porque no tienen acceso a la radio. De manera que el trabajo es mucho, el trabajo es largo, pero el trabajo también hay que reconocer avances que se han hecho, porque sí se han hecho avances importantes, y hay que seguir en el camino que ya se empezó. Creo que sería mezquino decir que no se ha hecho nada. Sí se han hecho avances importantes. Ahora, esa transformación digital tiene dos vertientes, ¿no es cierto? La transformación digital hacia adentro, es decir,
la transformación digital que debe ocurrir adentro del Estado para que el Estado sea más eficiente, para que el Estado pueda comunicarse con sus ciudadanos, con las personas que requieren hacer cualquier tipo de gestión con el Estado de manera virtual. Creo que hace pocos días hemos visto avances importantes. La RENIEC, por ejemplo. La RENIEC ya tiene DNIs con un chip que son una tecnología avanzada en cuanto a documentos de identidad. La RENIEC ya cuenta con la tecnología para poder hacer trámites relacionados a renovaciones y duplicados de DNIs a distancia, de manera virtual. Cuenta con el mecanismo de verificación de la identidad a distancia, de manera virtual. Todo esto gracias a la tecnología, y creo que es importante reconocer estos avances que ya existen y sobre la base de los cuales hay que seguir avanzando. Pero también existe una transformación digital hacia afuera. Es decir, sí, el Estado tiene que ser más eficiente, el Estado tiene que incorporar la tecnología en sus trámites, en sus gestiones, en su trato con la gente, pero además el Estado tiene que darle a la gente un servicio público de calidad que incluya la tecnología. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema grave del tránsito, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos los debates respecto de qué es lo que hay que hacer con el tránsito, hay un denominador común. Creo que todos estamos de acuerdo y no hay diferencia en partidos. Hay que digitalizar los semáforos, hay que digitalizar el sistema del transporte público, ¿no es cierto? Pero ahí el Estado tiene que tener un grado de eficiencia mayor, porque sabemos que existen conflictos entre municipios, porque de repente un alcalde compró una tecnología que no es compatible con la tecnología que compró el otro alcalde. Entonces, casos como esos tienen que ser, en mi opinión, resueltos en coordinación con el gobierno central, porque se trata de un problema mayor. De manera tal que uno de los problemas graves que tenemos, como es el tránsito, se puede resolver perfectamente haciendo uso de herramientas digitales. Otro problema nosotros que tenemos fuerte, que es la seguridad ciudadana. Es ampliamente conocido que para resolver problemas de seguridad ciudadana hay también una serie de herramientas, como por ejemplo las cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Cámaras de seguridad que deben estar integradas y que en principio las aplican, las colocan los municipios, pero que también deben tener una coordinación con el Ministerio del Interior. Por ejemplo, si los municipios compartieran el acceso a las cámaras con el gobierno central a través del Ministerio del Interior, entonces se podría hacer una gestión más eficiente para la seguridad ciudadana gracias al uso de herramientas tecnológicas. Son dos problemas muy fuertes que nosotros tenemos, el tránsito, el problema de la seguridad, que se podrían resolver en buena medida gracias al uso de herramientas digitales. Pero no nos olvidemos que el uso de herramientas digitales también trae riesgos, porque, a ver, cuando nosotros entramos a páginas web, cuando usamos nuestras redes sociales, cuando usamos el Internet, están accediendo a nuestra información. Y la discusión respecto a la seguridad de nuestra información, a la seguridad respecto de lo que nosotros queremos compartir y no queremos compartir en las redes sociales, en el Internet, es una discusión que creo que está pendiente. 2 minutos, señor Malca. Gracias. Para avanzar en el tema, tenemos un grave problema de informalidad y de inclusión financiera que perfectamente podría resolverse también mediante el uso de herramientas virtuales. Si nosotros dotamos de Internet, entonces las personas van a poder abrir cuentas bancarias mediante el uso del Internet, van a poder abrir empresas mediante el uso del Internet. Hay 3 millones de peruanos viviendo en el exterior que tienen una suerte de lejanía con el Estado por la misma situación de residencia en el exterior que tiene, que se podría resolver en muchos sentidos mediante el uso de herramientas virtuales. Ahora, yo creo que no debemos crear más burocracia. La burocracia ya existe. Hay herramientas en el Ministerio de la Producción, tenemos el CONCITEC, y tenemos un potencial de científicos peruanos que viven en el exterior que, en mi opinión, está subaprovechado. Hay unos especialistas que perfectamente podrían ser contratados para que aquello que están investigando en el exterior, de ser viable, de ser posible, también pueda ser aplicado en el Perú. Minuto final, señor Malca. Y eso hay, y ese compartir los conocimientos en materia de tecnología han sido los mismos peruanos en el exterior, los mismos científicos en el exterior, los que nos han demostrado que sí se puede hacer. Los científicos se reúnen cada año en un evento que se llama Sinapsis, en el cual comparten sus investigaciones, sus conocimientos, sus áreas de trabajo, y al final se hace un documento con las conclusiones de aquello que podría ser útil para el Perú. Eso, si se hace con más apoyo del Estado a gran escala, podríamos potenciar nuestro desarrollo. Y como reflexión final, yo quisiera invitarlos a los ciudadanos que nos están viendo a pensar bien por quién van a votar. Estamos
crisis tras crisis, defraudación política tras defraudación política. Y nos guste o no nos guste, el 11 de abril se van a elegir a 130 congresistas y lo más probable es que 2 personas pasen a una segunda vuelta electoral. De manera tal que los invito a pensar bien por quién votar. Votar por las personas, los políticos que crean ustedes les van a devolver la confianza y les demuestren que desde la política sí se pueden hacer cosas buenas para beneficio de la gente. Muchas gracias, señor Malca. A continuación, quiero darle la palabra al señor Gastón Vega, de Perú Libre. Adelante, señor Vega. Gracias. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirma? Sí, correcto. Bien. Ok, gracias. Agradezco la invitación al Partido Perú Libre. En Perú Libre concebimos la transformación digital como un proceso de cambio impulsado por el desarrollo e integración de las tecnologías digitales en todos los aspectos de la sociedad humana. Considerando que el conocimiento en esencia es una construcción colectiva, la transformación digital implica también un cambio cultural para adaptarnos a la era de la producción colaborativa de conocimiento nuevo y de innovaciones, entendiendo la innovación como el cambio basado en conocimiento que crea valor en la sociedad. Se adopta una cultura más abierta, cooperativa, y cambia la forma en que trabajan las personas, tendiendo más a la complementación, colaboración e innovación intensiva. La transformación digital puede empoderar a la población para desarrollar mejor la democracia participativa digital, la que permite que la sociedad ejerza su soberanía de una mejor forma, sin depender demasiado de representantes que le den la espalda. Y además puede posibilitar la mayor inclusión y acceso a la tecnología educativa moderna, en especial puede permitir el más amplio acceso a la educación superior técnica y científica para todos, y así posibilitar el pleno empleo en aprendizaje basado en proyectos de investigación e innovación. También puede fortalecer la economía, aumentando la productividad mediante la automatización de los procesos productivos repetitivos puestos al servicio de la gran mayoría de la población y no solo para beneficio de la élite. La transformación digital debería abordarse como una labor colectiva que implica sumar esfuerzos todos los estamentos de la sociedad, gobierno en todos sus niveles, instituciones educativas, empresas y de las diversas organizaciones sociales para tomar conciencia de su naturaleza, su importancia y los procesos de su desarrollo e implementación. Una transformación digital exitosa consideramos que debe tener en cuenta la conectividad de la informática y de alta calidad al alcance de todos, como una prioridad del Estado. Es decir, el Internet, de acuerdo con algunos expositores también, en que el Internet se considere como un derecho, así como el acceso libre a todos los peruanos a la educación superior y posgrados gratuitos de máxima calidad, de manera de superar el mercantilismo educativo, así como el mercantilismo en el uso del Internet. Sabemos que ya Ecuador tiene una fábrica de fibra óptica y que solo la pudo implementar cuando entró un gobierno de izquierda. Cuando hay gobierno de derecha no permiten que se implemente fábrica de fibra óptica en sus países. Sabemos que al señor Fujimori las empresas chinas le ofrecieron esos. Sin embargo, tuvo que esperarse que haya un gobierno de izquierda para que se implemente en Ecuador. Es lo mismo aquí en el Perú. El mercantilismo se opone a que los servicios vitales, estratégicos de la nación, incluso estén en manos del Estado, cuando el Estado puede ser extremadamente eficiente utilizando alta tecnología y la automatización de los procesos productivos que son vitales para la nación, y dejar que la empresa privada desarrolle innovaciones, ciencia, tecnología de alta tecnología, y en eso se le da el máximo apoyo. Pero los procesos que pueden ser automatizados y desarrollados con máxima eficiencia por el Estado, y que son vitales y estratégicos para la nación, deberían estar en manos de quien el pueblo considere que le garantiza un mejor
una mejor gestión. La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Viceministerio de Transformación Digital nos parece prioritario. Es a fin de darle el nivel adecuado de participación a la toma de decisiones principales de la nación. Dar prioridad a la digitalización de los procesos de la gestión gubernamental a fin de brindar mejores servicios públicos a la población. Dinamizar la sociedad y economía empoderando a la ciudadanía mediante la democracia participativa semidirecta digital. Implementaremos plataformas informáticas con tecnología blockchain para la aplicación de la democracia participativa digital, empoderando al pueblo soberano, eliminando la posibilidad que los representantes políticos le den la espalda al pueblo, como está sucediendo ahora y ha sucedido en las últimas décadas, y reduciendo al máximo las posibilidades de corrupción, porque cuando es el pueblo quien ejerce su soberanía, se puede reducir al máximo la corrupción, tanto en el sector de la burocracia estatal como en el sector privado. Como sabemos, la corrupción está extendida en nuestro país. Consideramos que no hay otra forma eficaz de solucionarla si no es con la democracia participativa directa y digital. Promoveremos el desarrollo de hogares, fábricas y ciudades más conectadas e inteligentes con gestión de procesos productivos a distancia. Empoderaremos a los emprendedores mediante nuevas fuentes de financiamiento a través del criptodinero de la innovación y la creación de la superintendencia de criptoactivos, a fin de disminuir las limitaciones actuales para el financiamiento de la innovación, lo que además facilitará el desarrollo de organizaciones empresariales innovadoras exponenciales de alcance mundial. Sabemos que actualmente la innovación depende del dinero que tiene que ser prestado del extranjero, dólares que son impresos sin límite y sin respaldo, y que el gobiernos sometidos se hacen dependientes de ese dinero. Imagínense, nuestro desarrollo depende de que nos prestemos dinero bamba, imagínense, y eso es una de las causas principales de la corrupción extendida. La transformación digital en la educación superior. Respecto a la educación universitaria, la transformación digital permitirá ampliar sin precedentes el acceso masivo a la educación superior mediante la teleeducación y los laboratorios virtuales, reduciendo los costos y posibilitando la mayor inclusión educativa basada en desarrollo de proyectos de investigación e innovación. Daremos oportunidades de acceso a los posgrados gratuitos e impulsaremos la construcción de más universidades nacionales en todas las regiones del país, así como la construcción de centros de fabricación digital, laboratorios de investigación y producción de redes de edificios coworking de acceso gratuito para los investigadores e innovadores. Respecto al pleno empleo en innovación, si el mayor conocimiento induce mayor conocimiento, es decir, toda persona con capacidad de aprendizaje que alcance determinado nivel de conocimiento y experiencia puede convertirse en productor de conocimiento nuevo e innovaciones de alto valor para la sociedad. Por ello, las naciones que están en la vanguardia de la innovación ofrecen oportunidades de educación superior avanzada hasta posgrados gratuitos a todos sus habitantes, por ejemplo, Alemania y los países nórdicos. El mayor conocimiento crea capacidades de menos a más, mientras más se progrese en el aprendizaje, aumenta las aptitudes intelectuales, teniendo en cuenta... 2 minutos, señor Vega. Gracias. Teniendo en cuenta que dependiendo del sistema educativo y la diversidad de talentos, a unas personas les puede tomar más tiempo que a otras alcanzar niveles avanzados de conocimiento y experiencia, pero todos o casi todos pueden lograr convertirse en productores de conocimiento nuevo e innovaciones valiosas, lo que se evidencia en los países donde se brinda oportunidades amplias de educación de posgrado. El conocimiento es una construcción colectiva como el lenguaje. El mayor conocimiento está en el colectivo de experiencias y perspectivas múltiples, por lo que tienen ventaja en la producción de innovaciones quienes se complementan y cooperan en redes más grandes de colaboración. Por ello se dice que la innovación es una capacidad colectiva. Una de las variables principales de la economía del conocimiento es la velocidad de innovación o evolución, lo cual se logra acelerar mejor mediante el aprendizaje cooperativo basado en desarrollo de proyectos de investigación e innovación. El valor creado por una innovación Su minuto final, puede aumentar favor. de forma significativa la riqueza de una nación, como el caso de los teléfonos celulares, los paneles solares, las computadoras. Todas las innovaciones modernas nos demuestran el enorme reactivación económica,
bienestar que generan en la sociedad, por lo cual nos parece absurdo que mantener en desempleo y subempleo a millones de seres humanos, siendo lo mejor crear las condiciones para el pleno empleo en aprendizaje basado en proyectos de investigación e innovación. Muchísimas gracias por su invitación, por la oportunidad de participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vega. Muchísimas gracias. A continuación, le cedo la palabra al señor Jorge Iribarren, del Partido Morado. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Un saludo especial al Instituto de Transformación Digital, que ha tenido la feliz iniciativa de organizar este encuentro, y a todos los organizadores, las instituciones que han organizado este evento. Para el Partido Morado, la transformación digital nos debe conducir al Perú digital. Y el Perú digital supone que esta transformación no solamente impacta sobre el gobierno, vale decir, un gobierno digital, sino sobre una economía digital y una sociedad digital. Ese concepto, que sería el concepto ampliado de transformación digital, para nosotros supone lograr 4 grandes objetivos: conectividad, acceso, uso y apropiación de tecnologías digitales. Pero antes de entrar a detallar estas 4 dimensiones de nuestra concepción de transformación digital como un Perú digital, permítanme decirles que este concepto de Perú digital y de transformación digital vista como un transformador de la sociedad, no solamente del mundo público, sino también del mundo privado, tiene un basamento doctrinal republicano. El republicanismo sostiene que el centro de atención es el ciudadano, y por lo tanto todo el esfuerzo del Estado debería estar orientado a brindar los mejores servicios al ciudadano. Ese concepto es el pilar, es el principio que está detrás de estas 4 dimensiones que proponemos en nuestro plan de gobierno. Conectividad. El concepto de conectividad nos conduce a afirmar que Internet, el acceso a Internet debe ser un derecho humano y al mismo tiempo un servicio público. Hemos visto, gracias a la pandemia, que el carecer de esta conectividad ha impedido que nuestros estudiantes se eduquen apropiadamente, ha permitido que la atención de salud no sea la apropiada por carecer precisamente de ese tipo de comunicaciones, y en general el tener un país desconectado con pueblos originarios y fronterizos que son invisibles al Estado, con pueblos andinos más arriba de los 3.000 metros de altura que son invisibles al Estado porque no están conectados, nos lleva precisamente al atraso que cargamos en nuestras espaldas. Por eso, la conectividad del país es un pilar fundamental y tenemos que culminar con la red dorsal de fibra óptica y que llegue a los rincones más alejados del país, y también integrarlo a otras tecnologías de comunicaciones como son la celular y la satelital. El segundo componente es el componente de acceso. O sea, el primero es conectarnos, el segundo es acceder a la tecnología. Para acceder a la tecnología no basta tener el dispositivo delante de nosotros. Nuevamente el ejemplo del sector educación. Entrégale tablets a los chicos y entrégale tablets a los docentes que no saben manipular la tecnología, no sirve de nada esa tablet. Entonces lo que necesitamos es educar digitalmente. Necesitamos no enseñar Word, Excel, ese tipo de productos, no, eso no es educar digitalmente.
Eso será lo secundario, lo accesorio. Educar digitalmente significa en principio tener pensamiento crítico para poder identificar los problemas y tener pensamiento complejo para poder diseñar soluciones a esos problemas. La educación digital no es un tema de primaria y secundaria y universidad, es un tema transversal a todos los sectores públicos y privados. El Estado debería crear las condiciones para que esta educación digital se masifique. Tercero, utilización de la tecnología. No basta conectarlo, no basta darle acceso, hay que impulsar el uso de la tecnología. Para usar la tecnología necesitamos centralizar todos los esfuerzos que desde el Estado hoy día se encuentran totalmente disgregados. Una Secretaría de Gobierno Digital, como el rector del Gobierno Digital, un viceministerio de Comunicaciones en Transportes y Comunicaciones encargado de la conectividad, una autoridad de protección de datos personales en el Ministerio de Justicia, otra autoridad en Indecopi. Todo está disperso. Necesitamos integrar todos los esfuerzos que tienen que ver con la transformación digital, no solamente del Estado, sino del conjunto de la sociedad, en una sola institución. A nuestro entender, debe ser una entidad constitucionalmente autónoma que no dependa ni del Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Poder Judicial. Esta entidad en particular debería impulsar el gobierno digital. Una de sus tareas debería ser el impulso del gobierno digital. ¿Por qué? Porque el gobierno digital tiene, en primer lugar, garantizar que todos los peruanos tengamos, además de un DNI, una identidad física, necesitamos una identidad digital. A condición de esa identidad digital es que es posible que el Estado brinde servicios digitales. Los servicios digitales se brindan a las personas debidamente autenticadas ante las instituciones públicas. También es necesario contar para un gobierno digital de una arquitectura digital que garantice primero una infraestructura y después una plataforma. No voy a entrar en detalles porque es un poco técnico. Y finalmente debe garantizar la interoperabilidad entre todas las instituciones y los datos abiertos y seguros al servicio de toda la ciudadanía. Y finalmente, en cuarto lugar, la apropiación. Recapitulo. Primero hay que conectarnos, segundo hay que dar acceso, tercero hay que impulsar su uso y en cuarto lugar tenemos que apropiarnos de la tecnología. No basta con ser buenos usuarios de tecnología, hay que crear tecnología. Y para eso nosotros entendemos que debe impulsarse el emprendimiento digital, las startups digitales, los proyectos. Finales, por favor. Gracias. Los proyectos que en el Estado se convierta en una incubadora de estos proyectos tecnológicos para canalizar ese entusiasmo juvenil que lo hemos visto todos en las hackatones. Hemos visto cómo estos estudiantes de los últimos años se han predispuesto a introducir, a crear soluciones con tecnologías digitales para brindar servicios al ciudadano. Por lo tanto, recapitulo, para poder transformar digitalmente al Perú y convertirlo en un Perú digital, necesitamos 4 cosas: conectividad, acceso, uso y apropiación. Por eso el Partido Morado está convencido de que un gobierno morado tiene la posibilidad de lograr todos estos esfuerzos para poder hacer del Perú un verdadero Perú digital. Gracias. Muchas gracias, señor Iribarren. A continuación, quisiera ceder la palabra al señor Carlos Guamanto Mesich,
representante de Victoria Nacional. Adelante, señor Guamán. Sí, muy bien, buenas noches con todos. Voy a compartir la presentación que hemos preparado para la sesión de hoy. Por favor, pido que me comenten si la pueden ver. Sí. De acuerdo. Muy bien. Correcto. Buenas noches, muchas gracias al TDD por esta invitación y la iniciativa, ¿no? Que en una situación en la que, primero que nada, el último año nos ha revelado el Internet como un servicio de primera necesidad, y segundo, que esto, como las cifras demuestran bastante bien, Perú se encuentra lazada en el entorno de Sudamérica, precisamente en desarrollo digital. Entonces, transformación digital, plan de gobierno. Lo primero que quisiéramos compartir es cuál es la visión. Bien sabemos que cuando hablamos del ecosistema digital o de servicios digitales estamos hablando de 4 dimensiones. La primera es conectividad, por supuesto, pero ahí tenemos gobierno digital, tenemos también economía digital, y vamos a conversar sobre eso aquí en las siguientes láminas. Y por último, apropiación o ciudadanía digital, entendida como el empoderamiento de los ciudadanos para poder tener el mejor aprovechamiento de estos servicios digitales. Entonces, en ese sentido, todo esto configura esta visión de sociedad digital, pero por encima de una sociedad digital está la sociedad per se, la comunidad de nosotros los peruanos. Entonces, ¿cuál es la visión que tenemos al respecto? Es lograr, a través de estas propuestas, a través de la política de transformación digital, contar con ciudadanos preparados de manera equitativa para impulsar su progreso en el plano personal o familiar, también de su comunidad y del país en el contexto del mundo actual, la cuarta revolución industrial y todo lo que se venga hacia adelante. Como sabemos, la cuarta revolución industrial está configurada por precisamente el desarrollo del Internet y la abundancia de la información, así como la primera, segunda y tercera revolución industrial desde hace 2 siglos y medio tuvo sus respectivos hitos, ¿no? Que transformaron a las personas, transformaron a los países y transformaron al mundo. Entonces, antes de entrar en ya cuál es nuestro diagnóstico primero y las propuestas después, algunas premisas de las cuales partimos. Primero, que el progreso, cuando hablamos de desarrollo del país, está centrado en el ser humano, en las personas. Lo segundo es que el mercado funciona, creemos nosotros en el mercado, pero también reconocemos que este mercado no es perfecto y por lo tanto es plausible cierto grado de intervención del Estado. Tercero, cuando hablamos digital no estamos hablando de tecnología. Esa es una mirada, por supuesto, válida, pero parcial. En realidad, digital en esencia consiste en la abundancia de información. Cuarto, lo que mencioné hace un momento, el ecosistema digital tiene 4 dimensiones. Conectividad es la primera, porque sin conectividad todos los servicios digitales no pueden ocurrir. Luego tenemos gobierno, economía y apropiación, que queremos entenderlo más como cultura, es decir, cómo los ciudadanos logramos adoptar una cultura digital. Siguiente, como las cifras nos revelarán en unas cuantas láminas, existen unas brechas bastante significativas y debemos actuar hoy para resolverlas si estamos de acuerdo en que el Internet es ahora un servicio de primera necesidad. Y por lo tanto, este futuro digital no lo va a resolver una porción del país, algún partido político, o solamente el Estado, o solamente las pymes, sino todos, ¿no? Y finalmente no vamos a inventar la pólvora porque en los últimos años han existido una serie de iniciativas que algunas no han caminado tan bien, pero otras sí, y por lo tanto vamos a rescatar todo aquello que pueda ser consistente de cara a un desarrollo digital en el país. Dicho esto, ¿dónde estamos? Diagnóstico. Primero, cuarta revolución industrial. Esta es una gráfica desarrollada por el Foro Económico Mundial. Tiene demasiados componentes porque justamente el mensaje, más allá de leer cada uno de los ítems, el mensaje es que la transformación consiste precisamente en que nos transforma en todo y a todos. Es decir, cuando hablamos de cualquier actividad económica, de cualquier actividad social, personal, el arte, la cultura, la educación, la salud, las exportaciones, en fin, el ejercicio democrático y todo lo demás. Entonces estamos hablando de una transformación masiva a todas las personas, en todo el mundo, en todos los niveles. ¿Cómo andamos en el Perú en este contexto? En desarrollo digital. Ya alguno de quienes me precedió mencionó o aludió a estas cifras. Quisiera insistir en ellas. Lo primero es que cuando hablamos de competitividad, Perú está en este instante en el tercer lugar en el ámbito de Sudamérica.
solo luego de Uruguay y Chile, tal como las cifras muestran aquí. Sin embargo, en desarrollo digital estamos en último lugar. Fijémonos qué tal contraste entre desarrollo de competitividad por un lado y por otro en desarrollo digital. ¿Cómo estamos a la saga? Siendo que el desarrollo digital, según el propio Foro Económico Mundial, es un impulsor de este nivel de competitividad. Por lo tanto, podríamos imaginarnos cómo, si damos un salto en desarrollo digital, podríamos ubicarnos en una mejor posición en competitividad a escala global. Siguiente, el número de usuarios en el Perú de Internet en el año pasado tenía un salto inédito. Ha pasado de 57% en el año 2019 a 70% al tercer trimestre. Un salto que, como pueden ver las cifras que están aquí de referencia a años previos, no ha ocurrido antes, porque la previa, por ejemplo, del 2015 al 2019 avanzó de 41 a 57, pero eso fue un lapso de 4 años. En un año ha crecido casi como en 4 años previos. Siguiente, el Internet móvil es por lejos el principal medio de acceso al servicio, por encima del Internet hogar, y donde además la cabina pública, que hace 20 años, algunos recuerdan, era una solución, dado nuestro bajo desarrollo digital, ahora con la masificación del servicio móvil, por ahora de 3G y hasta 4G, y más adelante 5G, está permitiendo que el Internet llegue a cada vez más peruanos. En Internet hogares, sin embargo, estamos a la saga en el contexto de la región sudamericana. Ese es el balance entre Internet hogar e Internet móvil, Internet hogar, que vale la pena entenderlo para plantear justamente a partir de ahí las propuestas. Siguiente, los tráficos. El tráfico, para quienes ya cuentan con Internet, ha crecido en Internet móvil de 4 gigas de descarga promedio por línea en el año 2019 a 8, como ustedes pueden ver aquí en esta línea de color naranja. Se ha duplicado. Para quienes tienen Internet móvil, se ha duplicado. Y en velocidad de Internet fijo, para quienes cuentan con el servicio, en los últimos años ha pasado de 4 a 6, a 9, a 14, a 37 megas de velocidad. Entonces, para quienes ya cuentan con el servicio, ha crecido muchísimo el consumo. El asunto es quienes no lo tienen. Y por otro lado, si las capacidades de Internet, de las redes, están preparadas para absorber tanto crecimiento en tráfico. Y aquí viene un punto que va a sostener la propuesta que vamos a mencionar en lámina más adelante sobre la apropiación. Espero que sea distinguible todo. Lo que hemos realizado aquí es, sobre ese 70% que mencionábamos hace un rato de uso de Internet en el país, hemos realizado diferentes cortes poblacionales. Uno que suele considerarse es el ámbito geográfico, es decir, el clásico contraste entre la brecha urbano-rural, pero existen otras brechas que de repente son menos visibles, pero que no por ello son menos importantes. De repente, en términos de tamaño de población, son menores y por lo tanto a muchos políticos les importa menos, pero cuando uno tiene una mirada país y si el centro es la persona, sí importa. Por ejemplo, las personas de lengua materna distinta al castellano, por ejemplo, los adultos mayores, por ejemplo, las personas con discapacidad, que en proporción respecto a los 32 millones de peruanos es menos, pero aquí vemos... 2 minutos finales, perdón. Sí, pueden ver ustedes el gran contraste en el uso de Internet que está en el 30-40% respecto al 70% de todo el resto de la población. Y finalmente, gobierno y economía... cómo es que servicios digitales, comunicación, entretenimiento son muy usados, mientras que educación, banca digital, comercio electrónico, gobierno digital son muy usados. Por lo tanto, hace falta mucho articular la conectividad y la apropiación como habilitadores para impulsar la masificación. Dicho esto, ¿dónde vamos? En conectividad, tenemos el Perú no conectado y el Perú conectado. Masificar, perdón, nuevo modelo de financiamiento público-privado de acceso universal. Porque siempre hablamos de la red dorsal y otras más, pero la pregunta es, todo lo que nos falta, ¿cuánto cuesta y cómo se financia? Entonces ahí existen unas alternativas sobre cómo usar fondos que actualmente están en el ámbito público para que sean usados por el ámbito privado. Y en el ámbito de Perú Conectado, integrar una mirada multisectorial, porque que haya más redes no solamente depende del sector telecomunicaciones, sino depende del sector medio ambiente, sector cultura, sector urbanístico y más. Tenemos servicios del 5G que ya se vienen en los próximos 3 años. Ahí vamos a facilitar muchísimo su despliegue. En gobierno vamos a ir a servicios para la vida, procesos, datos, gobiernos de datos abiertos, como hemos mencionado, hemos escuchado. Y lo último que quisiera ir diciendo es economía digital, pymes, promover la creación de micro multinacionales digitales. Finalmente, apropiación es profundamente multisectorial. De manera que la articulación público-privada es fundamental. Este es un ejercicio hasta ahora. Y con lo que voy a terminar es cómo apalancamos todo esto en institucionalidad con la creación del Ministerio de Desarrollo Digital, el MIDIG, que tenga 2 viceministerios, uno que absorba el Viceministerio de Comunicaciones actual y otro que integre, han mencionado quienes me han precedido sobre qué tan disperso está toda
institucionalidad vamos a integrarla, que tenga gobierno, economía y apropiación en una sola entidad bajo el paraguas del Sistema Nacional de Transformación Digital, que cumple el objetivo de esta articulación de todo lo que está disperso hoy y promover la apropiación que hoy día no la promueve nadie. Finalmente, recursos, vamos a requerir mucha tecnología, mucho talento en el gobierno. Va a haber muchísima gente joven que vamos a incorporar al gobierno. Presupuesto, por ejemplo, presupuesto también, naturalmente, la institucionalidad mencionada, y por último, decisión política, que para eso contamos con todo el soporte de quien sería, si la ciudadanía nos favorece con su preferencia, el próximo presidente de la República. Gracias. Muchas gracias, señor Guamán. Bueno, felicito a los participantes porque hemos logrado acomodarnos al programa. Y ahora nos toca pasaremos a la ronda de preguntas. Así que voy a invitar a los representantes, en primer lugar, de la Universidad Nacional de Ingeniería, el ingeniero Julio González Pinto, quien tendrá a cargo hacer la primera pregunta. Por favor, Julio. Micro, por favor. No se te escucha. Estás en mute. A ver, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Fuerte y claro. A ver. Bueno, aquí hay una pregunta que teníamos preparada. Y es la siguiente, ¿no? En el Perú hay, según cifras del año 2019, unos 2.7 millones de MIPES, ¿no? Micro y pequeñas empresas, entre las cuales muchas adolecen de baja productividad, atraviesan por periodos de falta de liquidez, pues se enfrentan plazos de cobranza de 90 días y laboral, que para ellos es una medida de sobrevivencia, y terminan por desaparecer en menos de un año, de manera que abundantes emprendedores se arruinan en vez de progresar. De esta forma son decenas de miles de sueños microempresariales que fracasan anualmente en sus proyectos de crear riqueza y crear empleo. Por consecuencia, el desarrollo de nuestra economía y el bienestar de nuestra población se ven perjudicados de un modo que es presumiblemente significativo. La pregunta es, de llegar al poder su partido, ¿qué hará al respecto y de qué manera las tecnologías digitales van a contribuir a hacer esto posible? Muchas gracias, Julio, por la primera pregunta. Perdón. Muchas gracias, Julio. A continuación, ¿perdón? No, gracias también. Ok, discúlpame. A continuación, tenemos la primera pregunta acerca de pymes y las primeras medidas. Y para la segunda pregunta, invito al representante del TDD, al señor Armando Mejía González, a plantearnos la segunda pregunta. Adelante, Armando. Gracias. Reconociendo la participación de los representantes de los partidos políticos, les pregunto, considerando que la implementación de las tecnologías digitales es imprescindible para el cierre de la brecha de competitividad del país, así como la de conectividad y de inclusión, de llegar al poder su partido, ¿cuáles serían las primeras medidas urgentes que tomaría su gobierno para iniciar el viaje sin retorno de la transformación digital en nuestra sociedad? Vamos copiando las preguntas en el chat. Gracias. Muchas gracias, Armando. Cada uno de nuestros participantes tendrá 3 minutos para responder a estas 2 preguntas. Les pido disculpas por adelantado, pero trataré de hacer respetar al máximo los tiempos en aras de cubrir adecuadamente el programa. Así es que 3 minutos y les pasaré la voz al minuto final. Tenía una ¿Sí? pregunta del Cepracito. Perdóname, Modesto, por favor. Vámonos con una tercera pregunta. Perdón. Adelante, Modesto. A veces cuando escucho a los políticos me confunden bastante. Cuando hablan de talento, de tecnología, de acuerdo a la definición de tecnología es saber hacer lo que está en el cerebro. Y mucho se confunde con el producto tecnológico o la infraestructura. Y en ese sentido, la tecnología es conocimiento, saber hacer, pero
nosotros estamos en este momento en un déficit en la balanza de la digital, ¿no? De la parte digital. Déficit me refiero a que cada vez que tenemos un problema compramos computadoras, celulares, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la política que van a hacer ustedes para también exportar conocimiento en este sector y que la balanza no sea tan negativa como hasta ahora? Ok, gracias, Modesto. Tenemos 3 preguntas, entonces, están planteadas. Sé que el reto es grande para poder acomodar alguna de las respuestas en ese ámbito en 3 minutos, pero lo haremos así. Así es que permítanme darles los 3 minutos iniciales a Emigdio Alfaro, de Democracia Directa. Por favor, 3 minutos. Sí, muchas gracias. A ver, con respecto a la primera pregunta, creo que nosotros tenemos que agilizar las empresas desde su creación, ¿no? Deberíamos crear las empresas en una tarde, en un par de horas, a lo mucho. No como ahora, pues se tiene que pasar hasta varias semanas, ¿no? Yo recientemente, por ejemplo, he creado una empresa y ha demorado todo el proceso como un mes. Eso no tiene sentido, inclusive usando las plataformas digitales de Sonar y todo lo demás. Entonces, realmente da mucho que desear todo este proceso. Tenemos que hacerlo más rápido de la creación. Hay que también usar la educación virtual para poder dar asistencia técnica a las microempresas. Y hay que también favorecer todo esto con la interoperabilidad. ¿Sí? Aparte también hay mucha información que te pide el Estado y que ya tiene de ti, y encima te cobra. O sea, todo eso debemos cortarlo para empezar. Eso no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo puede cobrarnos por nuestra propia información cuando además ya la tienen? Y para que te la lleven de un sitio a otro, simplemente, tanto empresas como personas naturales, eso tiene que eliminarse totalmente. La interoperabilidad, como mencioné también en mi exposición, es vital, porque si nosotros tenemos como 3.600 entidades del Estado, y solamente si consideráramos 5 servicios nada más que son, digamos, los más recurrentes, deberíamos tener 18.000 servicios de interoperabilidad ahorita. Y no los 257 que hasta hace unas semanas vi que estaba en la Secretaría de Gobierno Digital. 257 cuando debería ser 18.000 por lo menos. Entonces, eso tiene que impulsarse ya. Y como sabemos, eso tecnológicamente no tiene nada complicado para solucionar. En 15 días un programador puede hacerlo. Y claro que ponerse de acuerdo puede demorar 1 mes y medio hasta 3 meses, pero eso se puede agilizar con voluntad política. Después, para la última pregunta, ¿cómo exportamos ese conocimiento? Tenemos que hacer algo similar a lo que se hizo en India, que es desarrollar Un minuto final. Tenemos que desarrollar la industria del software, tenemos que generar productos que puedan ser patentables. Yo sé que acá no se hace patente de software, pero en otros países sí. Ustedes debemos registrar acá como derecho de autor o registrar patentes en otros países. Y de esa manera podríamos nosotros exportar conocimiento también, ¿no? Y hay que hacerlo esto de manera masiva, aprovechando nuestros talentos que tenemos en nuestros institutos y nuestras universidades. Podemos hacerlo, ¿no? Hay mucho potencial, tenemos un borde demográfico que hay que explotar, ¿no? Pero todavía no lo hemos hecho con la medida debida, ¿no? Aparte hay que publicar más investigaciones científicas en base a resultados de la tecnología de información y de todo este proceso de transformación digital que hacen nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por respetar el tiempo, tanto. A continuación, permítanme darle la palabra a Martín Sarango, de Renovación Popular. Adelante, Martín. Muchas gracias, Manuel. Bueno, voy a tratar de responder en el corto tiempo a las 3 preguntas. Lo primero, respecto a las pymes, una palabra clave es la innovación para las pymes. Es promover la innovación en cuanto a los productos y a los sistemas productivos para las pymes. Además, también es muy importante, y en general no solamente para las pymes, sino para todo el sector productivo e industrial, el promover el desarrollo y la instalación en el Perú de empresas, industrias que tengan al final de su cadena un producto con alto valor agregado. Eso es muy importante también porque eso va a dar muchísimo trabajo a las pymes. Y por último, también se va a hacer un esfuerzo bien grande
por el tema de la conectividad y de brindar conectividad, asegurar conectividad a las pymes. Ya, eso por un lado. Después, respecto a los temas de urgencia o los urgentes en 100 días, lo primero, yo ya lo he mencionado, es que nosotros esperamos implementar la política de transformación digital, la estrategia de transformación digital, ¿no? De manera prioritaria, ¿no? Eso es lo que esperamos hacer. Y además también esperamos, entre otras cosas, como he dicho, desplegar, ¿no? Y contratar lo más pronto posible, alquilar servicios de comunicaciones satelitales para poder asegurar por lo menos a los 12 regiones, digamos, donde hay menos conectividad y donde se tienen los más altos índices de pobreza, ¿no? Y por último, respecto a la pregunta de Modesto sobre el tema de cómo exportar, ¿no?, riqueza, en realidad una de las cosas más importantes en las que el equipo ya tiene una gran experiencia es en la generación de riqueza a través Minuto del final, Martín, conocimiento. por favor. Generación de riqueza a través del conocimiento y no solamente exportar, ¿no?, recursos naturales, sino, como ya dije antes, promover, ¿no?, de una manera muy exhaustiva la generación de industria con alto valor agregado, ¿no?, para exportación. Muchas gracias. Muchas gracias, muy gentil. A continuación, permítanme cederle la palabra para su respuesta a Rómulo Mucha, de Avanza País. Adelante, Rómulo. Sí, efectivamente, si estamos hablando de transformación digital es para añadir valor, ¿no? Sabemos que añade valor, en este caso para las pymes, hay que darle pues la interoperabilidad para que acceda a los recursos, o sea, los vamos a ayudar bastante a los servicios, a los datos, a los documentos, ¿no? Y es obvio que si le damos estas herramientas, prácticamente va a ser mucho más rápido y va a tener más rápido su retorno, su ganancia va a aumentar. Pero para eso necesitamos una infraestructura potente de parte del gobierno. Y el Partido de Avanza País sí lo tiene en cuenta. Eso. Segundo es que herramientas, no. La segunda pregunta es, no queremos más proyectos fallidos. Creo que en el Perú estamos acostumbrados a fallar siempre. Para eso, yo creo, como gerente, como ingeniero, digo que sí necesitamos recurrir a los mejores que tenemos, para que elaboren un proyecto de calidad mundial para poder avanzar en esto, ¿no? Ya sabemos que tenemos un déficit enorme, ¿no? O sea que el trabajo es doble frente a otros países, ¿no? Y también la última pregunta es que tenemos que hacer un Silicon Valley peruano, ¿no? En Chile lo hay, hasta en Cochabamba, en Bolivia, en Ecuador. El Perú se ha quedado con su ¿cómo se llama? Wilson, ¿no? Entonces necesitamos reforzar ¿cómo se llama esto? El ensamblaje de computadoras, invitar empresas que vengan para poder avanzar. Y también software, ya los peruanos están exportando software. El caso de la minería está muy avanzado, ¿no? Nosotros ya estamos en la minería, por ejemplo, en el data science, o sea, la ciencia de los datos, que va a permitir, ¿no?, digamos, interoperabilizar con la métrica, la medición. Un minuto final, por favor. Medición. Entonces, pues, creo que estamos en capacidad, ¿no?, de desarrollar, porque talento hay en el Perú, hay mucho talento, y obviamente hay que darle importancia, porque acá hay abandono al talento. O sea, cuando hay alguna iniciativa, preferimos importar y no darle valor al nacional, ¿no? Yo creo que es una política para desarrollar lo nuestro y darle la calidad necesaria, ¿no? Y así podamos llenar el déficit que tenemos, ¿no? Tanto en herramientas, en computadores, en software. Gracias. Muchas gracias, señor Mucho. A continuación, le cedo la palabra a Ricardo Malca, del partido Somos Perú. Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, sobre la primera pregunta respecto de las pymes, me parece un tema de fondo en realidad, porque nosotros hablamos de los problemas de las pymes, de la informalidad.
ciertamente hay una cantidad de tecnologías que están a disposición de las pymes, pero antes de hablar de la potencia que podrían generarse en las pymes haciendo uso de tecnologías, hay un problema previo. Toda la empresa, cualquier empresa que quiera crecer, en algún momento tiene que hacerse formal. Nosotros tenemos muchas pymes, muy pocas empresas medianas y menos empresas grandes. Para convertir a las pymes en empresas medianas, ciertamente se necesita el uso de tecnologías, pero además de eso se necesita resolver un problema previo que es la SUNAT. La SUNAT para las pymes es el enemigo. Creo que todos los que estamos aquí presentes tenemos amigos o nos ha pasado, tenemos experiencias en los que la SUNAT pues, nos consume una cantidad de horas al día que no podemos superar fácilmente, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy concreto. Cuando una pyme no factura un mes y al no facturar un mes no presenta una declaración a SUNAT, entonces la SUNAT asume que está mintiendo y le pone una multa. ¿Por qué la SUNAT no asume que si no presenta una declaración un mes, ese mes no ha facturado? Ciertamente, si después se entera que ha mentido, le pondrá la sanción que corresponda. Pero no empecemos por la desconfianza, sino empecemos por la confianza, ¿no es cierto? Ese es un problema previo. Y después, por supuesto, que si a las pymes se le dan facilidades de acceso a Internet, es simplemente darle las oportunidades. Y creo que aquí la palabra clave es Internet. Si nosotros les damos facilidades para el acceso a Internet, el resto lo van a hacer las mismas pymes porque son creativas. Tienen la capacidad para ellos, de acuerdo a sus propias necesidades y posibilidades, crecer y generar los negocios de acuerdo a sus propias intenciones y realidades. Sobre las medidas urgentes. Hace 20 años que se viene hablando de una transformación digital y de una necesidad de ampliar el acceso al Internet. Si hace 20 años hubiésemos empezado, en este momento creo que ya tendríamos por lo menos un 85 o 90% de cobertura de Internet a nivel nacional, pero no la tenemos. De Un manera minuto que, final. de acuerdo, de manera que decir que en cuestión de meses o pocos años vamos a tener una cobertura de Internet a nivel nacional, creo que es optimista, creo que es una meta importante, pero resolver este problema no es algo tan sencillo como eso. De manera tal que lo que debemos hacer es trabajar con todas nuestras energías y de manera multisectorial para dotar de Internet a todo el país, de la manera más agresiva que sea posible. No solamente con el sector privado, sino también haciendo alianzas público-privadas, porque el objetivo del Estado no es el lucro, que sí es el sector privado, sino es darle bienestar y oportunidades a los ciudadanos. Y sobre lo último de exportar conocimiento, exportamos conocimiento, pero también hay que recuperarlo, porque hay muchos peruanos que están afuera y que son exitosos, científicos que tienen investigaciones extraordinarias, que han conseguido recursos maravillosos para poder hacer investigaciones que en este momento están beneficiando ciertamente a los países que los han contratado, pero que perfectamente podrían también beneficiar al Perú si nosotros contamos con sus conocimientos, convocándolos y, por supuesto, pagándoles porque el conocimiento que ellos han adquirido no ha sido gratis. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, es el turno de Gastón Vega de Perú Libre. Adelante, señor Vega. Gracias. Respecto a la primera pregunta, creemos que las MIPES fracasan en forma amplia porque no se están adaptando al fenómeno de crecimiento exponencial de la información, la complejidad y la automatización. Entonces necesitan que podamos aumentar el nivel de educación de toda la población para que estén mejor preparados para enfrentar ese desafío. De esa manera, si no enfrentamos el mercantilismo educativo y le damos acceso más amplio a la educación superior a toda la población, inclusive a la educación de posgrados, A, B, C, D, como se hace en Alemania, países nórdicos. Si no alcanzamos la vanguardia en la educación, no vamos a alcanzar la vanguardia en la innovación. Y ese es uno de los primeros desafíos. La gran mayoría de partidos están a favor del mercantilismo educativo porque es lo que han hecho en los 30 últimos años, y eso tiene que terminar, si no, no vamos a poder enfrentar los desafíos del siglo XXI. Segundo, entonces, en primer lugar, necesitamos hacer una revolución educativa. En segundo lugar, necesitamos hacer una revolución en la industrialización. Tenemos que poner una fábrica de fibra óptica en el Perú, así como en Ecuador se ha hecho. Un gobierno de izquierda lo ha podido hacer. Los gobiernos de derecha de ninguna manera quieren que se haga, lo obstaculizan todo. Y hasta sabemos
por ex trabajadores de Telefónica, que aquí las empresas han estado cobrando más de 230 veces el costo del servicio. Y hay un monopolio poderoso que hace lobbies, y habría mucho tiempo, faltaría para hablar sobre esto, pero en algún momento se investigará a fondo eso. Entonces el mercantilismo educativo no deja que prospere la ciencia, la tecnología, la innovación. Entonces vamos a hacer una revolución industrial, vamos a poner la automatización al servicio de todo el pueblo para que las pymes, la pequeña empresa, también pueda utilizar la automatización para alcanzar máxima eficiencia y pueda acceder a los mercados, a la competitividad internacional. Vamos a remunerar el aprendizaje basado en proyectos para que haya una innovación intensiva que alimente a las pymes y a todo el sector empresarial. Vamos a fortalecer todo el sector privado en la innovación, con nuevas fuentes de financiamiento de la innovación, etc., etc., que el Estado se ocupe de la máxima eficiencia en los recursos vitales y servicios vitales de la nación, utilizando la automatización para alcanzar ello. Y a la empresa privada la vamos a fortalecer al máximo para desarrollar la innovación de vanguardia. Apoyaremos en todo lo que sea laboratorios de investigación y desarrollo, etc., o apoyo total, sumando esfuerzo Estado, empresa, instituciones educativas y la sociedad civil, para revolucionar un sistema de innovación moderno e inclusivo. Vamos a remunerar el aprendizaje basado en proyectos. Incluso queremos comprar la deuda de la población empobrecida y de las MIPES en crisis. Creo que si es que desarrollamos proyectos de innovación que multipliquen nuestra riqueza, sí podemos lograrlo. Y además si ahorramos evitando la corrupción, ¿correcto? Sí podemos hacer todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el turno de Jorge Iribarren, de Partido Morado. Adelante, Jorge. Gracias, Manuel. En primer lugar, con relación al tema de las pymes, no sé si ustedes saben que una startup, como se le llama hoy día, no es otra cosa que una micro o pequeña empresa. Pero una micro o pequeña empresa que tiene un acompañamiento importantísimo, que es el acompañamiento financiero y la asesoría técnica. De lo que se trata, como proponemos en nuestro plan de gobierno, es impulsar estas iniciativas y si son de carácter tecnológico, con mayor razón. Las pequeñas empresas, hoy día, las que existen hoy día, son de diversos rubros. Y por lo tanto, como tarea urgente, y aquí voy respondiendo la segunda pregunta, es necesario crear un programa que el Estado le compre exclusivamente todos los productos que compra el Estado, principalmente a estas pymes. Tenemos que apoyar la creación de empresas. Y para esto, en alguna oportunidad se hizo un ensayo, cuando todavía no existía la Secretaría de Gobierno Digital, sino más bien existía ONGI. Se hizo la interconectividad de todas las entidades que se ven involucradas en la constitución de empresas. Lamentablemente, eso ha quedado en el cajón de la burocracia y no se retoma. Con relación al segundo punto, nosotros creemos que lo urgente es que todo el esfuerzo de tecnología digital, de transformación digital, esté abocado a salir de esta pandemia y a salir de este problema de falta de empleo en la que han caído muchísimos de nuestros compatriotas. Creemos que, por ejemplo, una de las primeras cosas que hay que hacer es arreglar las bases de datos que están terribles, esas que maneja MIDIS, el famoso SISFO, el Sistema Nacional de Focalización de Hogares. Eso está hasta las patas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para que el bono llegue correctamente a los sectores que tiene que llegar y para poder identificar efectivamente dónde están los infectados por COVID, necesitamos base de datos de manera principalmente, entre otros proyectos que inmediatamente se podrían desarrollar en base a tecnología para poder apoyar el tema de la pandemia y el tema del empleo. Finalmente, para los emprendimientos digitales en el mundo, efectivamente, don Modesto, que el Estado se convierta en una incubadora y que promueva estos proyectos tecnológicos digitales,
acuérdese que existen por ejemplo, las plataformas digitales, Uber, Airbnb, ese tipo de tecnologías se pueden desarrollar acá. No nos conformemos con ser buenos usuarios de tecnología, creemos tecnología, y cuando hacemos ese tipo de tecnología no lo estamos haciendo solamente para el Perú, lo estamos haciendo para el mundo. Internet nos conecta al mundo. Entonces, impulsar desde el Estado ese tipo de proyectos y no dejarlos al azar, a la buena de Dios, para que a alguien se le ocurra hacer una hackathon. Por el contrario, que sea una política de Estado. Muchas gracias, Jorge. A continuación, las respuestas de Carlos Guamán Tomesic, de Victoria Nacional. Adelante, Carlos. Sí, ¿qué tal? Bien, con el permiso de los panelistas voy a responder primero la pregunta sobre las medidas inmediatas y luego sobre el tema de pymes, que además lo voy a integrar a la pregunta tercera de Modesto, porque finalmente las pymes están perfectamente habilitadas para que impulsemos por ahí las exportaciones. Sobre lo primero, las medidas inmediatas son dos. Uno es la creación de este Ministerio de Desarrollo Digital, lo cual implica la transformación, la revisión correspondiente en el Sistema Nacional de Transformación Digital, tal como existe ahora. Y lo segundo es, a partir de esta institucionalidad, ya vamos a poder dotar al Estado de las herramientas para impulsar el desarrollo digital, y por lo tanto, el actual comité de alto nivel de la Agenda Digital del Bicentenario va a dejar de ser comité de alto nivel para ser comité de todo nivel, porque la transformación digital no se hace solamente a alto nivel, se la realizan todos. Entonces, eso se va a constituir con una agenda definida en las 4 dimensiones que les he mencionado: conectividad, gobierno, ciudadanía y economía, y precisamente van a haber 2 temas prioritarios, especialmente urgentes dentro de esta creación que sería inmediata, ¿no? Es uno, qué hacer, cómo resolver el modelo dorsal, de la red dorsal, porque la red dorsal no solamente involucra un compromiso financiero del Estado por $300 millones, no, es $2.000 millones, porque viene de la mano junto con las redes regionales de fibra óptica y de microondas. Entonces, son $2.000 millones, es un compromiso financiero del Estado demasiado grande como para dejarlo pasar por mucho tiempo. Entendemos que en el gobierno de transición vigente podría llegar a concluirse el contrato dorsal con el concesionario actual, y por lo tanto será una tarea inicial resolver ese tremendo desafío financiero para el Estado. Y la otra dimensión es justamente las pymes, porque la pandemia nos está afectando en diversas dimensiones y a nivel económico, a nivel del empleo. Y las pymes son una fuente de generación de empleo muy potente, y por lo tanto... Un minuto final, por favor. Minuto, ok. Cuando hablamos de pymes estamos hablando de economía digital, y el foco, como lo mostré en la presentación, es generar el impulso para pymes exportadoras y que logremos crear micromultinacionales, es decir, empresas que vendan a muchos países, pero a diferencia del siglo pasado, en la tercera revolución industrial, que en vender en muchos países significaba tener un tamaño organizacional inmenso, ahora pueden haber las pymes que pueden exportar, y eso implica en digital 3 o 4 cosas. Lo primero es conectividad. Muchas pymes trabajan desde el hogar, el Internet hogar mostramos que bajo está en el país, así que vamos a desplegar todo el esfuerzo para que el Internet hogar sea mucho más robusto, más capacidad y llegue a más zonas del país. En gobierno digital, simplificación masiva de la tramitología para las pymes, que es un dolor de cabeza y las hace quebrar, no solamente por SUNAT, sino por mucho más que eso. Lo tercero, el aprovechamiento del Internet para negocios. Ya lo hace en alguna medida tu empresa, que es el programa de la Dirección General de Digitalización de Produce. Eso ya lo vamos a integrar al ministerio para que desde ahí lo hagamos de manera mucho más articulada. Y por último, ¿en qué van a exportar? Van a exportar en aquello en el que Perú tiene ventajas competitivas a escala global, que son 2. Uno, diversidad biológica, y segundo, riqueza cultural. ¿Cuántos países en el mundo tienen esa combinación como nosotros? Ya no esperemos exportar Uber, exportar esas cosas. Cada país debe especializarse en exportar a través de sus empresas, llamémoslas pymes o startups, da igual, aquello en lo cual el país tiene una ventaja competitiva distintiva a escala global. Y Perú tenemos esas ventajas, y las pymes son urbanas o rurales y son de bienes o servicios. De modo que por ahí va a la contribución para mejorar muchísimo el empleo generado por las pymes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y muchas gracias a todos los participantes, y los felicito porque hemos logrado acomodarnos el programa como lo teníamos planeado. A continuación, invito al señor Julio Porcel, presidente del TDD,
a brindar sus palabras de cierre del evento. Adelante, Julio. Muchas gracias, Manuel. Ante todo, buenas noches a todos los representantes de las organizaciones políticas que han participado no solo en el evento del día de hoy, sino en los eventos que se han realizado el día 3, el día 4 y el día 11. Les agradezco por su participación. También va mi saludo a todos los expertos que nos acompañan. Y realmente hoy culmina el evento sobre transformación digital para el desarrollo del Perú, organizado por el Instituto de Transformación Digital para el Desarrollo, la Universidad de SAN, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú y el Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología. Estos eventos se pensaron con la finalidad de generar conciencia en las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral sobre la importancia de implementar la transformación digital en el Perú para el desarrollo del Perú, con la finalidad de cerrar las brechas de competitividad que tenemos actualmente, la brecha tecnológica y la brecha de inclusión, entre muchas otras brechas que tenemos. Como el día 11 lo manifestó el ingeniero Alfredo Astudillo en la presentación que hiciera en representación del TDD, el adoptar lo necesario para seguir el camino es una tarea urgente. No podemos postergarlo más. Nos estamos convirtiendo en el país más atrasado de la región y ustedes ya lo han podido demostrar con las cifras que han presentado actualmente. La mayoría de nuestros vecinos han iniciado este camino hace 20 años, como por ejemplo Colombia, Uruguay y Chile, y efectivamente hoy por hoy ya no es una cuestión de moda, sino es cuestión de supervivencia. Debemos llevar al Perú al siglo XXI. Hoy el Perú se siente todavía que estamos en el siglo XX y en algunos aspectos todavía en el siglo XIX. Y no podemos darnos ese lujo de perder más tiempo. Seguimos siendo consumidores de tecnología en vez de convertirnos en productores de tecnología. La inquietud del grupo que está en el TDD nace desde hace muchos años. Se han hecho varias propuestas que no se han tomado en cuenta. Por ello, el TDD hizo el año pasado una alianza estratégica con la Universidad de SAN, que nos ha permitido también desarrollar un exitoso ciclo de 8 conferencias internacionales sobre diversos aspectos de la transformación digital. Conferencias que nos han proporcionado algunas ideas y que se han plasmado en los lineamientos que hemos compartido con las organizaciones políticas y que están disponibles para el público en general en nuestra página web. Tenemos la convicción de que la transformación digital se tiene que afrontar considerando que es multisectorial y abarca a todos los sectores de la sociedad. Y solo se logrará con decisiones al más alto nivel. Decisiones que vayan en la dirección correcta. Para ello se tiene que convocar a todos los actores de la sociedad, el sector público, sector privado, la academia, los colegios profesionales, organizaciones gremiales y la ciudadanía en general, para que aporten con experiencia e ideas para trazar un plan de acción unificado y se comprometan en su cumplimiento. Eso es muy importante, comprometer a los diferentes sectores de la sociedad. Teniendo en cuenta pues, que la transformación digital, entre otros, tiene 4 ejes fundamentales. Uno es la institucionalidad. La institucionalidad tiene que ser una organización del más alto nivel que trascienda gobiernos, que tenga la potestad suficiente para llevar adelante las políticas de transformación digital en todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores productivos de la sociedad y también en todos los estamentos de la sociedad. El segundo eje es la norma, pero tiene que ser una norma promotora, no una norma restrictiva. Tiene que ser una norma que indica que todos, el sector público, la empresa privada, todos somos asociados, somos aliados en esta cruzada para llevar adelante a nuestro país. El tercer eje es la tecnología, considerando 3 aspectos fundamentales, que son obviamente toda la plataforma de aplicaciones, la gestión de los datos, que es todo un tema muy importante ahora, que genera información y genera conocimiento, y finalmente el conocimiento genera ventajas competitivas. Y como otro aspecto de la tecnología está la infraestructura tecnológica, que es la conectividad para habilitar el acceso a Internet y los contenidos y servicios que se proveen a través de Internet, del cual
la mayoría de los expositores se ha hablado bastante. Y el cuarto eje fundamental de la transformación digital es el cambio cultural. El cambio cultural, que casi siempre es ignorado cuando se emiten normas, es de vital importancia en este proceso de transformación. Hablamos, en primer lugar, de la adopción de las tecnologías digitales en el más amplio sentido de la palabra. Es lamentable que hoy, en pleno siglo XXI, hay aún funcionarios del sector público, y no me refiero a uno en particular, sino hay muchísimos funcionarios que soliciten documentos impresos, a pesar de que hay normas al respecto, ¿no? Pudiendo adoptar, por ejemplo, las tecnologías digitales, incluso que ya están habilitadas por la norma. Algunos han adoptado algo de la tecnología, pero lo único que han hecho es trasladar el trabajo manual, que lo hacen con papel, hacia la computadora. Es decir, siguen pensando que si bien es cierto la información o los documentos en la computadora, tenemos que tratarlo como si fuera papel en hojas sueltas. Entonces llegamos a algunos absurdos, por ejemplo, que piden que la firma digital se haga prácticamente en cada una de las páginas de un documento digital, cuando un documento digital es una sola unidad y basta una sola firma para él. Y absurdos de este tipo hay un montón, y no solo en el sector público, hablo un poquito por las experiencias del sector público, pero también en el sector privado. Es decir, lo que ha pasado es que se ha cambiado la forma de trabajar, pero no se ha producido el cambio cultural que necesitamos para adoptar y aprovechar mejor las tecnologías que tenemos a la mano. La transformación cultural tiene que ver con la ética también, y la transparencia, y la adopción de habilidades blandas, como el trabajo en equipo, la colaboración total. Por ello, también cuento algunas experiencias, es penoso ver que en muchas entidades del sector público, algunas personas, y creo que esto ocurre también en el sector privado, algunas personas protegen la información que generan, para lo cual les paga la organización, como si fuera su propiedad privada, y no comparten con nadie, y si lo comparten a medias. ¿Eso qué genera? Que esa información que han generado, que probablemente es valiosa, no se puede utilizar, entonces genera duplicidad de esfuerzos, y en consecuencia enormes ineficiencias y costos altos en el sector público. También eso podemos ver por qué la burocracia se incrementa tremendamente, cuando podríamos tener, digamos, gobiernos o organizaciones del Estado bastante eficientes. Solamente quiero darles algunas ideas sobre hacia dónde debemos dirigirnos como país. Voy a tomar un ejemplo de dos países. Uno es Estonia. Estonia en la década del 90, cuando cayó el muro de Berlín o la cortina de hierro en términos políticos, era un país pobre y sin muchos recursos, por lo que decidieron iniciar la transformación digital de su sociedad. El cambio cultural lo aplicaron a toda la población, pero sobre todo empezaron con los niños desde los primeros años de educación, y así sucesivamente. Al poco tiempo, ellos fueron los que inventaron el skate. Probablemente muchos o casi todos conocen el skate. Y hoy Estonia tiene más de 3.000 servicios del Estado totalmente en línea, lo que le da más tiempo al ciudadano para poder producir. En Estonia hay solo 3 gestiones o 3 trámites que tienen que hacer los ciudadanos y que requieren su presencia. Uno es cuando contrae matrimonio, el otro es, lamentablemente, cuando se divorcia, y el tercero es cuando vende o compra una propiedad. Todos los demás servicios, imagínense todo lo que ustedes quieran, lo que pueden hacer, todos los demás servicios están en línea, y eso obviamente ahorra ingentes recursos a la población y también al país. Por lo tanto, el reto en el Perú es hacer que en vez de que el ciudadano vaya al Estado, el Estado vaya al ciudadano a través de los servicios en línea, y evitar muchos absurdos que se dan actualmente, como algunos que he mencionado. El segundo país que tengo también como ejemplo es Singapur. Singapur en 1965, que se independizó de Malasia, era una isla pobre con una población mayoritaria de pescadores. Sin embargo, en solo 50 años se ha convertido en el país con el mayor ingreso per cápita del mundo, o uno de los mayores, si quieren verlo así, porque hay ópticas y ópticas y mediciones, pero está con seguridad en los top 10, en los 10 primeros. El que fue su primer ministro, Lee Kuan Yew, estuvo en el poder más de 30 años y se retiró con una aprobación superior al 80%. Lee, el primer ministro, dijo: si quieres combatir la corrupción, tienes que estar dispuesto a encarcelar a tus amigos y familiares. Y repito, si quieres combatir la corrupción,
tienes que estar dispuesto a encarcelar a tus amigos y a tus familiares. Eso fue el primero en cumplirlo fue él precisamente. Actualmente en Singapur hay pena de muerte para los corruptos. No hay corruptos, definitivamente no hay. Con todo ello se ha eliminado totalmente la corrupción, no hay delincuencia interna, la delincuencia viene de afuera, por lo que Singapur ha emitido una ley que impone pena de muerte a cualquier persona que porte armas. Y si esa persona es parte de una banda, la pena de muerte se aplica a toda la banda. No hace falta que haya cometido un delito, solamente el hecho de portar armas ya le hace acreedor a la pena de muerte. El sistema de monitoreo digital permite capturar a cualquier delincuente en menos de 24 horas gracias al sistema de monitoreo de alta eficiencia. Solo en Singapur te puedes olvidar tu mochila, tu laptop, tu celular, lo que quieras en un banco público y al regresar luego de 2 horas lo encuentras en el mismo sitio. Eso, señores, es parte de la transformación cultural hacia donde debemos dirigirnos. 2 países que se han desarrollado gracias tal vez a 3 medidas principales, entre otras, 0 corrupción, educación de calidad y adopción de las tecnologías digitales. Señores, la transformación digital para el desarrollo de nuestro querido Perú está en nuestras manos. Podemos lograrlo unidos, con un solo norte. Pero tenemos que tomar en cuenta que la decisión política está en manos de las organizaciones políticas que actualmente participan en la contienda electoral. Y es su tarea y responsabilidad iniciar este trascendental proceso. Por ello, esperamos sinceramente que estos eventos hayan logrado el objetivo que nos hemos trazado para ver a nuestro país encaminándose por la senda del progreso de la mano de las tecnologías digitales, la ciencia y la tecnología. Dicho esto, agradeciendo de antemano, agradeciendo su participación en todos estos eventos que hemos organizado, doy por clausurado el ciclo de eventos sobre transformación digital para el desarrollo del Perú. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Lindo mensaje. Bueno, no me queda más que darle las gracias a todos por su gentil asistencia y solo desearles que tengan una excelente noche. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos, muchas gracias. Manuel, Gracias. buenas noches, Gracias, buenas Modesto. Viva el instituto, viva el Un instituto. saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Julio también, Buenas muchas noches con gracias. todos. Gracias, gracias. Éxito para cada uno. Para la Fuerte foto, abrazo. pose para la foto. Ah, para la foto, por favor, muestren la mejor cara. Imagínense que ustedes han ganado las elecciones. Ok, gracias. Muy bien. Ok, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Armando. Gracias, Hasta luego. Manuel. Encantados. Gracias. Encantados. Saludos a Sonrían. todos. Gracias también a todos. Saludos a todos.